Siempre me gustó ese banco del parque, no por su forma ni por la vista, sino por la costumbre de sentarme allí, justo cuando el sol empezaba a caer. Con el tiempo, el banco se volvió una extensión de mi silencio, un refugio donde podía observar el mundo sin tener que formar parte de él. Era un banco común, de madera oscura y desgastada, con tablones que se habían curvado ligeramente por la humedad de tantos inviernos. Tenía manchas de pintura verde que alguien había intentado aplicar años atrás, pero que ahora apenas se notaban bajo capas de polvo y el paso inevitable del tiempo. Estaba ubicado en una esquina del parque, no exactamente en el centro ni completamente aislado, sino en ese punto medio donde uno puede ver sin ser visto, donde la vida pasa cerca, pero no demasiado. La primera vez que me senté allí fue por casualidad. Había salido de la oficina más temprano de lo habitual, con ese cansancio que no es físico, sino mental. Ese agotamiento que viene de pasar 8 horas resolviendo problemas que no importan realmente. Caminé sin rumbo fijo hasta encontrarme en el parque, y el banco estaba ahí, vacío, esperando. Me senté y descubrí algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de hacer nada. No tenía que revisar el teléfono, no tenía que pensar en pendientes, no tenía que ser productivo. Solo podía estar. Esa tarde observé cómo la luz cambiaba de dorada a naranja, cómo las sombras de los árboles se alargaban sobre el césped hasta fundirse con la oscuridad que llegaba desde el este. Vi a una mujer mayor alimentando palomas, aunque había un letrero que prohibía hacerlo. Vi a un hombre en traje aflojándose la corbata mientras hablaba por teléfono, su voz una mezcla de frustración y resignación que no alcanzaba a escuchar, pero que podía leer en sus gestos. Vi a 2 niños persiguiéndose alrededor de una fuente, sus risas agudas cortando el aire como pájaros asustados. Y entonces comprendí algo. El mundo seguía moviéndose, incluso cuando yo me detenía. No era una revelación profunda, pero sí necesaria. Durante años había vivido con la sensación de que si paraba, todo se vendría abajo, que si dejaba de correr, de resolver, de estar presente en cada momento, algo terrible sucedería. Pero allí, en ese banco, descubrí que la vida continúa, sin necesidad de mi participación constante. Fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Al día siguiente volví. No fue una decisión consciente, simplemente mis pies me llevaron allí a la misma hora. El banco estaba vacío nuevamente, como si me hubiera estado esperando. Me senté en el mismo lugar, en el lado derecho, donde la madera estaba más lisa y cómoda. Observé el parque con otros ojos, buscando patrones, reconociendo rostros. La mujer de las palomas estaba allí de nuevo, con su bolsa de migas y su vestido floreado que parecía de otra época. El hombre del traje no apareció, pero en su lugar vi a una pareja joven caminando de la mano, tan absortos el uno en el otro que no parecían notar nada más. Así comenzó mi rutina. Cada tarde, después del trabajo, caminaba hasta el parque y me sentaba en el banco. No importaba el clima. Los días de lluvia, el parque se vaciaba casi por completo y el banco se mojaba, pero yo llevaba un periódico viejo para cubrir la madera antes de sentarme. Los días de viento, las hojas volaban en remolinos caóticos y algunas se pegaban a mi ropa. Los días de sol, el banco se calentaba y podía sentir el calor de la madera a través del pantalón, una sensación reconfortante que me recordaba veranos de la infancia. El parque se convirtió en mi calendario personal. No necesitaba mirar fechas ni marcar días en ningún lado.
Sabía que llegaba el otoño cuando las primeras hojas empezaban a cambiar de color, cuando el verde intenso del verano se transformaba en amarillos tímidos que pronto serían naranjas y rojos. Sabía que el invierno estaba cerca cuando los árboles se desnudaban completamente, cuando sus ramas negras se recortaban contra cielos grises como dibujos a carboncillo. Sabía que la primavera regresaba cuando aparecían los primeros brotes, pequeños puntos de verde brillante que prometían renovación. Pero más que las estaciones, comencé a reconocer a las personas. El parque tenía sus habitantes regulares, igual que yo. Estaba la mujer de las palomas, por supuesto, que aparecía cada tarde sin falta. Estaba el corredor solitario que siempre pasaba a las 5:15, con su sudadera gris y sus audífonos enormes, manteniendo un ritmo constante que parecía mecánico. Estaba el señor del periódico, un hombre de unos 60 años que se sentaba en otro banco, al otro lado del parque, y leía cada página con una concentración absoluta, ajeno al mundo a su alrededor. Y estaban los transitorios, aquellos que aparecían una o dos veces y luego desaparecían para siempre. Familias de turistas tomando fotografías frente a la fuente. Parejas jóvenes buscando un lugar romántico para sus primeras citas. Estudiantes con mochilas pesadas que se detenían para descansar antes de continuar su camino. Ejecutivos perdidos que cruzaban el parque como atajo hacia algún lugar importante. Todos ellos pasaban, pero nunca se quedaban. No como yo, no como los otros habitantes permanentes del parque. Me di cuenta de que había desarrollado una relación extraña con ese espacio. No era mi parque, evidentemente, pero tampoco era completamente público. Existía en algún punto intermedio, un territorio compartido pero íntimo. Conocía cada árbol, cada bache en el camino de grava, cada banco además del mío. Sabía dónde se acumulaba el agua después de la lluvia, qué secciones recibían más sol por la tarde, dónde los pájaros construían sus nidos en primavera. El banco se convirtió en mi lugar de pensamiento. Allí procesaba el día que había pasado, las conversaciones que había tenido, las decisiones que había tomado o evitado tomar. Reflexionaba sobre mi vida con una claridad que no encontraba en ningún otro sitio. En mi departamento estaba rodeado de distracciones, la televisión, la computadora, los libros apilados que prometía leer pero nunca abría. En la oficina había siempre algo urgente, algo que requería atención inmediata. Pero en el banco no había nada excepto el presente, y eso me obligaba a mirar hacia adentro. Pensaba en cosas grandes y pequeñas, en decisiones que había tomado años atrás y que habían definido el curso de mi vida, en relaciones que había dejado marchitar por negligencia o miedo, en sueños que había tenido cuando era más joven y que ahora parecían pertenecer a otra persona. También pensaba en cosas mundanas, qué cenar esa noche, si debía cambiar de trabajo, si necesitaba cortar el cabello. Todo tenía el mismo peso cuando estaba sentado allí. Las preguntas existenciales y las trivialidades cotidianas se mezclaban en mi mente sin jerarquía clara. Había algo reconfortante en la repetición, saber que cada día, sin importar lo que hubiera pasado, podía volver a ese banco y encontrar cierta estabilidad. El mundo afuera podía ser caótico, impredecible, incluso cruel, pero el banco estaba siempre allí, constante y confiable. Era como tener un ancla en medio de una tormenta, un punto fijo al cual aferrarme cuando todo lo demás parecía moverse demasiado rápido. Los meses pasaron y mi rutina se solidificó hasta volverse inquebrantable.
Mis compañeros de trabajo sabían que no podían pedirme que me quedara tarde sin una razón muy importante. Mis amigos sabían que si querían verme, tenía que ser después de las 7, nunca antes. Mi familia había dejado de hacer comentarios sobre mi extraño hábito de visitar el parque cada tarde. Al principio pensaron que era una fase, algo que haría por unas semanas antes de aburrirme y encontrar otra cosa. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en un año completo. Recuerdo la tarde en que me di cuenta de que había estado yendo al banco durante exactamente un año. Fue en otoño nuevamente, con las hojas cayendo igual que aquella primera vez. Me senté y miré a mi alrededor, reconociendo patrones que se repetían. La mujer de las palomas con su bolsa de migas, las hojas formando remolinos, la luz dorada que convertía todo en una postal antigua. Era como si el tiempo hubiera dado una vuelta completa y me encontrara de nuevo en el punto de partida, excepto que yo había cambiado, aunque no sabía exactamente cómo o cuánto. Comencé a notar detalles más sutiles, la forma en que la corteza de cierto árbol se había agrietado durante el verano seco, cómo el banco vecino había sido reparado, sus tablones viejos reemplazados por madera nueva que aún olía a barniz. La llegada de un nuevo vendedor de helados que estacionaba su carrito cerca de la entrada los fines de semana. Un grafiti que había aparecido en el baño público, palabras en un idioma que no reconocía. El parque se convirtió en mi diario, pero en lugar de escribir, observaba. Cada cambio, cada adición o sustracción quedaba registrada en mi memoria. Podía reconstruir meses enteros solo pensando en lo que había visto desde el banco. Podía recordar la tarde en que dos adolescentes tuvieron una discusión cerca de la fuente y cómo uno de ellos se fue llorando. Podía recordar el día en que un perro se escapó de su dueño y corrió directo hacia mi banco, deteniéndose solo para lamerme la mano antes de que su dueño jadeante lo alcanzara. Podía recordar la mañana en que llegué temprano por una reunión cancelada y vi el parque completamente vacío, cubierto de niebla, como un lugar fantasmal que solo existía en mi imaginación. Pero más que los eventos externos, lo que realmente cambió fue mi relación conmigo mismo. Sentado en ese banco, sin distracciones ni obligaciones inmediatas, me vi obligado a enfrentar pensamientos que normalmente mantenía enterrados. Pensamientos sobre mi soledad, sobre la dirección de mi vida, sobre las elecciones que había hecho y las que aún me faltaban por hacer. Comprendí, lentamente, que había construido una vida funcional, pero no necesariamente feliz. Tenía un trabajo que pagaba las cuentas, pero que no me apasionaba. Tenía conocidos, pero pocos amigos verdaderos. Tenía una rutina que me daba estructura, pero también me aprisionaba. Y lo más revelador, tenía miedo. Miedo de cambiar, miedo de arriesgar, miedo de salir de la zona de confort que había construido tan cuidadosamente durante años. El banco se convirtió en el lugar donde podía admitir estas verdades sin juzgarme. No había nadie observándome, nadie esperando que fuera de cierta manera o cumpliera con ciertas expectativas. Podía ser completamente honesto conmigo mismo, algo que rara vez sucedía en otros contextos. Y esa honestidad, aunque dolorosa a veces, también era liberadora. Hubo tardes en las que lloré sentado en ese banco. No eran llantos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas mientras miraba el atardecer. Lloraba por oportunidades perdidas, por relaciones que había dejado morir, por la versión de mí mismo que había imaginado ser cuando era más joven y que claramente nunca sería.
Pero también lloraba de alivio, porque finalmente estaba permitiéndome sentir todo eso en lugar de enterrarlo bajo capas de distracción y negación. Otras tardes experimentaba momentos de claridad casi espiritual. Veía una hoja caer del árbol más cercano y comprendía algo fundamental sobre el tiempo y el cambio. Observaba a un niño aprendiendo a caminar, dando pasos tambaleantes mientras sus padres lo animaban, y recordaba que todos empezamos indefensos y dependientes. Que la independencia es una ilusión que construimos gradualmente. Escuchaba el sonido de la ciudad a lo lejos, ese murmullo constante de tráfico y voces, y entendía que formaba parte de algo mucho más grande que yo mismo, que mi vida era apenas un hilo en un tapiz incomprensiblemente complejo. El invierno fue particularmente difícil. Las tardes se volvieron más cortas y más frías. Algunos días llegaba al parque y ya estaba oscureciendo. Tenía que usar abrigo grueso, guantes, bufanda. El banco estaba helado y el frío penetraba a través de las capas de ropa. Había menos gente en el parque. La mujer de las palomas dejó de aparecer durante las semanas más crudas. El corredor seguía pasando, pero ahora con ropa térmica y un pasamontañas que lo hacía irreconocible. Me pregunté si debía continuar con mi rutina, si tenía sentido salir en el frío solo para sentarme en un banco congelado durante media hora antes de irme a casa temblando. Pero algo en mí se resistía a romper el patrón. Sentía que si dejaba de ir, aunque fuera solo unos días, perdería algo importante. No podía explicar qué exactamente, pero la sensación era fuerte. Así que continué yendo, y descubrí que el parque invernal tenía su propia belleza. Los árboles desnudos creaban patrones geométricos contra el cielo gris. La nieve, cuando caía, transformaba todo en un paisaje silencioso y pristino. El frío extremo alejaba a casi todos, y por primera vez tenía el parque casi completamente para mí. Era como poseer un secreto, un lugar que solo existía en esa versión específica para mí. En una de esas tardes invernales conocí al señor Chen. No intercambiamos palabras, pero su presencia se volvió parte de mi rutina. Era un hombre mayor, de origen asiático, que comenzó a aparecer en el parque alrededor de las 5. Practicaba tai chi cerca del estanque congelado, sus movimientos lentos y precisos contrastando con el paisaje estático a su alrededor. Lo observaba desde mi banco, fascinado por la disciplina y la concentración que emanaba. Parecía completamente inmune al frío, completamente absorto en su práctica. Había algo inspirador en verlo. Aquí estaba un hombre que claramente había encontrado su propia forma de habitar el parque, su propia rutina y ritual. No era tan diferente de lo que yo hacía, solo que él se movía mientras yo permanecía quieto. Ambos habíamos encontrado en este espacio público algo profundamente personal. La primavera llegó gradualmente, como siempre lo hace. Primero fueron los días ligeramente menos fríos. Luego aparecieron los primeros brotes en las ramas. Las aves regresaron y con ellas sus cantos matutinos y vespertinos. El parque comenzó a despertar de su letargo invernal, y con él desperté yo también. Me di cuenta de que algo había cambiado en mí durante el invierno. Había una quietud interior que no existía antes, una aceptación de las cosas como eran en lugar de una resistencia constante. No era felicidad exactamente, pero sí una especie de paz. Había pasado tantas tardes sentado en ese banco, en silencio conmigo mismo, que finalmente había encontrado una forma de coexistir con mis propios pensamientos sin que me abrumaran. La primavera trajo de vuelta a los habitantes regulares del parque.
La mujer de las palomas reapareció con su bolsa de migas, aunque noté que caminaba más lento que antes, que se detenía más frecuentemente para descansar. El corredor mantenía su rutina inquebrantable, ahora de nuevo con ropa ligera. Aparecieron nuevas caras también, estudiantes que venían a leer bajo los árboles que comenzaban a florecer, artistas callejeros probando nuevas ubicaciones, vendedores ambulantes con sus carritos de comida. El verano fue glorioso. Las tardes se extendieron, dándome más tiempo en el banco. La luz duraba hasta casi las 8, pintando el cielo de colores imposibles. Rosas, violetas, naranjas que parecían inventados. El parque se llenaba de vida. Niños corriendo, familias haciendo picnics, grupos de amigos jugando frisbee o fútbol. El banco ya no era un lugar de soledad, sino un puesto de observación privilegiado para ver la alegría de otros. Y aún así, seguía siendo mi refugio, porque incluso rodeado de gente, había algo en el acto de sentarme allí que me separaba del bullicio. Era como estar en una burbuja transparente. Podía ver todo, escuchar todo, pero no formaba parte de ello. No me sentía excluido tampoco. Era más bien como ser un testigo privilegiado, alguien que había ganado el derecho de observar sin participar. Entonces llegó aquel día de otoño. Había sido un día normal en el trabajo, nada memorable. Salí a mi hora habitual y caminé hacia el parque con el mismo paso que había caminado cientos de veces antes. El aire tenía ese frescor particular del otoño temprano, cuando el verano aún no se ha ido completamente, pero ya puedes sentir el cambio aproximándose. Las hojas comenzaban a cambiar de color nuevamente, completando otro ciclo. Llegué al banco y me detuve en seco. Alguien estaba sentado allí. No era la primera vez que encontraba el banco ocupado, por supuesto. Había sucedido ocasionalmente a lo largo de los meses. Cuando pasaba, simplemente esperaba en otro banco cercano, o caminaba un poco hasta que el intruso se iba, y luego reclamaba mi lugar. Nunca me había molestado demasiado. Después de todo, era un banco público. Pero esta vez fue diferente. La persona sentada allí no era un turista distraído, ni alguien descansando brevemente. Era una mujer de mi edad aproximadamente, y estaba claramente instalada. Tenía un libro abierto en su regazo, una taza de café en la mano, y esa postura relajada de alguien que planea quedarse un rato. Estaba sentada en el lado derecho del banco, en mi lugar exacto. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Irritación por la invasión de mi espacio. Vergüenza por sentir irritación hacia algo tan absurdo. Curiosidad por quién era esta persona. Y algo más, algo que no pude identificar de inmediato, pero que se sentía como vértigo, como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto inestable. Miré alrededor del parque, considerando mis opciones. Podía irme a otro banco, podía esperar en algún otro lugar, podía incluso acercarme y sentarme en el otro extremo del banco, aunque la idea me parecía extrañamente invasiva, a pesar de que ella había invadido mi lugar primero. Pero no hice nada de eso. En lugar de eso, me quedé parado a cierta distancia, fingiendo mirar mi teléfono mientras en realidad observaba. No era mi intención ser raro o acosador, simplemente no podía procesar la situación. Durante más de un año, ese banco había sido mío en todos los sentidos prácticos. Había construido toda una rutina, todo un sistema de pensamiento y reflexión alrededor de ese lugar específico. Y ahora, alguien estaba allí, tranquilamente leyendo su libro, completamente ajena al hecho de que había alterado fundamentalmente mi universo. La observé con más atención. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo informal,
Usaba jeans y una chaqueta ligera de mezclilla. Sus zapatos eran deportivos, pero no nuevos, gastados por el uso. El libro que leía parecía una novela, aunque desde mi posición no podía ver el título. Cada tanto tomaba un sorbo de su café sin levantar la vista de las páginas. Había algo familiar en ella, aunque estaba seguro de nunca haberla visto antes. O tal vez sí la había visto, caminando por el parque en algún momento, pero nunca había registrado su presencia de manera consciente. El parque tenía cientos de visitantes diarios, era imposible recordarlos a todos. 10 minutos pasaron, luego 20. Ella seguía leyendo. Yo seguía parado como un idiota, fingiendo estar absorto en mi teléfono. Me di cuenta de lo ridículo de la situación. Era un adulto funcional, comportándose como un niño al que le habían quitado su juguete favorito. Debía simplemente irme a casa, o sentarme en otro banco, o hacer cualquier cosa, excepto quedarme ahí parado como un acosador. Pero no podía moverme, porque algo más estaba sucediendo, algo que no podía articular completamente. La presencia de esta mujer en mi banco había roto algo, no solo mi rutina, sino algo más profundo. Era como si durante todo este tiempo hubiera estado viviendo en una ilusión de control, creyendo que tenía mi vida ordenada y predecible, y esta simple alteración había revelado lo frágil que era realmente esa construcción. Finalmente, después de casi media hora, la mujer cerró su libro, terminó su café en un último trago largo y se puso de pie. Estiró los brazos por encima de su cabeza, bostezó sin cubrirse la boca y caminó hacia el bote de basura más cercano para desechar su taza. Luego salió del parque por el camino principal, sin mirar atrás. El banco estaba vacío. Caminé hacia él como si me acercara a algo sagrado que había sido profanado. Me senté en mi lugar habitual. La madera estaba ligeramente tibia donde ella había estado sentada. Podía percibir un rastro débil de perfume, algo floral y sutil. Me di cuenta de que estaba siendo absurdo, pero esos detalles me parecían importantes, como evidencia de que realmente había estado allí, que no lo había imaginado. Me senté y miré el parque. Todo se veía igual que siempre. El mismo árbol grande a mi izquierda, las mismas bancas dispersas, el mismo camino de grava serpenteando entre el césped. La mujer de las palomas estaba en su lugar habitual. El corredor pasó a su hora exacta. Las sombras se alargaban de la misma manera que se alargaban cada tarde. Pero algo era diferente. Yo era diferente. Por primera vez en más de un año, me sentí incómodo en el banco. La rutina que me había dado tanta paz, ahora se sentía frágil, cuestionable. Me pregunté qué estaba haciendo realmente allí cada tarde. ¿Era reflexión genuina o simplemente una forma elaborada de evitar mi vida real? ¿Había encontrado paz o solo había creado otra jaula para mí mismo, una más cómoda, pero igualmente limitante? Estas preguntas me perturbaron porque no tenía respuestas claras. Durante meses había estado tan seguro de haber encontrado algo valioso en mi rutina del parque. Había sentido que estaba creciendo, cambiando, convirtiéndome en alguien más consciente y presente. Pero ahora, todo eso se sentía sospechoso. ¿Y si solo había estado escondiéndome? ¿Y si el banco no era un refugio, sino una prisión que yo mismo había construido? Esa noche dormí mal. Seguí pensando en la mujer del banco. No en ella específicamente, sino en lo que representaba. Era un recordatorio de que el mundo no giraba alrededor de mí, de que mis rituales y rutinas no tenían ningún significado cósmico.
El banco no era mío. Nunca lo había sido. Era solo un pedazo de madera en un parque público, y yo había construido toda una filosofía de vida alrededor de él, basándome en nada más que repetición y costumbre. Al día siguiente fui al parque con aprensión. Una parte de mí esperaba encontrar el banco ocupado nuevamente, aunque otra parte deseaba que estuviera vacío para poder reclamar algo de normalidad. Estaba vacío. Me senté con alivio, pero el alivio duró poco. Ahora, cada vez que alguien caminaba cerca, me tensaba, esperando que se acercaran y se sentaran. Cada persona que pasaba era una amenaza potencial a mi paz. Me di cuenta de lo patético que era esto. Me había vuelto territorial sobre un banco público. Peor aún, mi paz mental ahora dependía de que nadie más decidiera sentarse allí. Había construido mi estabilidad emocional sobre algo completamente fuera de mi control. Era como construir una casa sobre arena y sorprenderme cuando la marea la arrastraba. Los días siguientes fueron extraños. Seguí yendo al parque, pero la experiencia había cambiado. Ya no podía simplemente sentarme y dejar que mis pensamientos fluyeran. Estaba constantemente alerta, vigilando, esperando que alguien invadiera mi espacio. Y cuando nadie lo hacía, me sentía aliviado, pero también vagamente decepcionado, como si esperara que algo significativo sucediera. Entonces, una semana después, ella regresó. Llegué al parque y allí estaba nuevamente, en el mismo lugar, con otro libro y otra taza de café. Esta vez llevaba un suéter amarillo brillante que destacaba contra los tonos otoñales del parque. Su presencia me golpeó como una confirmación de mis peores miedos. Esto no había sido un incidente aislado. Ella también tenía una rutina. Ella también había elegido este banco, y su elección era tan válida como la mía. Esta vez no me quedé parado como un idiota. Caminé directamente hacia un banco cercano, uno con vista al estanque, y me sentí allí. Desde este ángulo podía verla de perfil. Seguía leyendo con la misma concentración que la vez anterior, completamente absorta en su mundo literario. Me pregunté qué leía. Me pregunté si ella también venía al parque a pensar, a escapar, a encontrar algo que no encontraba en ningún otro lugar. Me pregunté si tenía su propia historia complicada, sus propios miedos y esperanzas y decepciones. Por supuesto que sí, todos las tienen, pero es fácil olvidarlo cuando estás encerrado en tu propia narrativa. Desde mi nuevo banco, observé el parque con ojos diferentes. Vi cosas que nunca había notado desde mi posición habitual. El estanque tenía peces koi naranjas y blancos que ocasionalmente subían a la superficie. Había un sauce llorón al otro lado, cuyas ramas casi tocaban el agua. Una familia de patos había hecho su hogar en una esquina, y podía verlos nadando en formación perfecta. Era hermoso, y me di cuenta de que me lo había perdido durante todo este tiempo, porque había estado tan fijado en mi banco, en mi perspectiva específica, que no había considerado que podía haber otras formas de ver este lugar. La mujer se quedó aproximadamente 1 hora antes de irse. Esta vez la observé caminar hacia la salida. Se movía con confianza pero sin prisa, deteniéndose brevemente para observar algo en uno de los árboles, una ardilla probablemente. Luego desapareció entre los árboles y el banco quedó vacío nuevamente. Podía haberme movido, podía haber reclamado mi lugar, pero no lo hice. En lugar de eso, me quedé donde estaba, en el banco desconocido, mirando el estanque, y descubrí que estaba bien, más que bien realmente. Era diferente, sí, pero no necesariamente peor, solo diferente.
Durante las siguientes semanas establecimos un patrón no hablado. Algunos días ella llegaba primero y yo me sentaba en el banco del estanque. Otros días yo llegaba primero y ella elegía otro lugar. Nunca hablamos, nunca intercambiamos más que miradas breves de reconocimiento, pero había una conciencia mutua, una especie de respeto tácito por el espacio del otro. Comencé a experimentar con diferentes bancos. Había uno cerca de la entrada principal, desde donde podía observar a la gente llegando y yendo. Había otro bajo un árbol grande que proporcionaba sombra perfecta en las tardes soleadas. Había uno en una esquina alejada que casi nadie usaba, donde podías estar completamente solo si eso era lo que necesitabas. Cada banco ofrecía una perspectiva diferente, no solo visualmente, sino emocionalmente. Desde el banco de la entrada, el parque parecía un lugar de transición, un umbral entre el mundo exterior agitado y el oasis interior. Desde el banco bajo el árbol, todo se sentía protegido y contenido. Desde el banco alejado, el parque se volvía un observatorio, desde donde podías ver todo sin ser parte de nada. Y mi banco original, cuando podía sentarme allí, ahora tenía un significado diferente. Ya no era simplemente mi lugar, era un lugar que compartía, conscientemente o no, con al menos otra persona. Y eso lo hacía más interesante, no menos. Me di cuenta de que había estado pensando en el banco como si fuera mío, como si mi presencia constante me hubiera otorgado algún tipo de derecho de propiedad. Pero la verdad era que el banco no le pertenecía a nadie. Era un espacio comunal, diseñado para ser compartido. Y en mi obsesión por tenerlo solo para mí, me había perdido el punto completo de lo que significaba un espacio público. Empecé a observar cómo otras personas usaban el parque. Vi a un grupo de ancianos que se reunía cada mañana para hacer ejercicios grupales. Vi a una pareja joven que venía cada sábado a practicar fotografía, capturando la luz matutina sobre las flores. Vi a un adolescente solitario que se sentaba con su guitarra, tocando acordes suaves que apenas se escuchaban sobre el sonido del tráfico distante. Todos ellos tenían sus propias relaciones con este lugar. Todos habían encontrado algo en el parque que necesitaban. Y ninguno de ellos se comportaba como si el espacio les perteneciera exclusivamente. Compartían sin siquiera pensarlo, moviéndose naturalmente alrededor de otros, acomodándose, adaptándose. ¿Por qué me había sido tan difícil hacer lo mismo? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue incómoda. Había estado usando el banco como una forma de control en una vida que sentía fuera de control. Si podía tener este espacio, este momento del día que era predecible y constante, entonces podía soportar todo lo demás. El trabajo insatisfactorio, las relaciones superficiales, la sensación general de estar a la deriva. El banco era mi ancla, pero también mi excusa para no cambiar nada más. Y cuando la mujer se sentó allí, no solo interrumpió mi rutina, expuso la ilusión completa. Reveló que incluso esta cosa que pensaba que controlaba, este pequeño refugio que había construido, no estaba realmente bajo mi control en absoluto. Y eso era aterrador, porque significaba que tenía que mirar todo lo demás en mi vida que también estaba fuera de control, pero que pretendía no ver. Una tarde de finales de otoño, después de haber pasado casi 2 meses alternando bancos con la mujer del suéter amarillo, tomé una decisión. Llegué al parque temprano, antes de mi hora habitual, y caminé directamente hacia mi banco original. Estaba vacío. Me senté y esperé. No estaba seguro de qué esperaba exactamente. Tal vez que ella llegara y se sorprendiera de verme allí primero. Tal vez algún tipo de confrontación silenciosa donde ambos reconoceríamos esta danza extraña que habíamos estado haciendo, o tal vez nada en absoluto.
Ella llegó a su hora habitual. Me vio en el banco y se detuvo brevemente, como yo había hecho aquella primera vez. Pero luego, en lugar de buscar otro banco, caminó directamente hacia mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto era algo nuevo, no planeado. Se detuvo frente al banco y me miró directamente por primera vez. Sus ojos eran color avellana, con pequeñas motas doradas que brillaban con la luz del atardecer. Tenía una expresión curiosa, ni amigable ni hostil, solo interesada. Y entonces hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Señaló el espacio vacío del banco junto a mí, en una pregunta silenciosa. ¿Puedo sentarme? Asentí, demasiado sorprendido para hacer otra cosa. Ella se sentó, dejando un espacio respetuoso entre nosotros. Sacó su libro, pero no lo abrió de inmediato. En lugar de eso, miró hacia el parque con la misma expresión contemplativa que yo debía tener tantas tardes. No hablamos, no intercambiamos nombres ni explicaciones. Simplemente nos sentamos juntos, dos extraños compartiendo un banco, observando el mismo atardecer desde ángulos ligeramente diferentes. Y fue en ese momento, sentado allí junto a ella, en un silencio que no era incómodo, sino más bien pacífico, cuando comprendí algo fundamental. No estaba solo en mi necesidad de este lugar. No era único en mi búsqueda de un refugio, de un momento de quietud en medio del caos. Todos buscamos lo mismo, solo que de formas diferentes. Y a veces, el mayor regalo no es tener algo solo para nosotros, sino descubrir que otros también lo necesitan, que nuestra experiencia, por más personal que se sienta, es también universal. Ella finalmente abrió su libro y comenzó a leer. Yo me quedé mirando el parque, pero ahora mi perspectiva había cambiado completamente. No estaba observando desde afuera, separado y protegido. Estaba participando, aunque fuera de la forma más pequeña. Estaba compartiendo un espacio, compartiendo un momento, compartiendo una experiencia silenciosa con otra persona. Los días se acortaron aún más. El invierno se acercaba de nuevo, completando otro ciclo. Pero esta vez no lo temía. De hecho, lo anticipaba con algo parecido a la curiosidad. ¿Cómo sería el parque esta vez? ¿Qué descubriría que no había visto la primera vez? La mujer y yo desarrollamos una rutina compartida. Algunos días nos sentábamos juntos en el banco original, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Otros días nos encontrábamos en bancos diferentes y nos saludábamos con un gesto de cabeza. Nunca hablamos, pero había una comunicación en nuestro silencio, un entendimiento que no requería palabras. Me pregunté sobre su vida constantemente, qué hacía durante el día, dónde vivía, por qué había elegido este parque, este banco. Pero nunca pregunté, y ella nunca ofreció. Y eso estaba bien. Algunas conexiones no necesitan explicaciones o detalles. Pueden existir puramente en el espacio compartido, en la presencia mutua. El invierno llegó con una nevada temprana. Cubrió el parque en una capa de blanco pristino que amortiguaba todos los sonidos. Ese día llegué al parque preguntándome si ella vendría. El frío era intenso y la mayoría de la gente sensata estaba refugiada en interiores. Pero ella estaba allí, en el banco, con su abrigo grueso y una bufanda enrollada hasta la nariz. Cuando me vio llegar, hizo algo que nunca había hecho antes. Sonrió. Solo eso, una pequeña sonrisa que apenas se notaba sobre la bufanda, pero que transmitía algo que no podía malinterpretarse. Reconocimiento, camaradería, el entendimiento compartido de que ambos éramos suficientemente locos, o suficientemente necesitados, o suficientemente valientes como para estar aquí en medio de una tormenta de nieve. Me senté junto a ella. El banco estaba congelado,
La nieve se había acumulado en los bordes. Mis manos en los guantes se sentían entumecidas después de solo unos minutos. Pero algo en estar allí, juntos, desafiando el clima, se sentía importante. Como si estuviéramos probando algo, aunque no estaba seguro qué o a quién. Nos quedamos tal vez 15 minutos, no más. El frío era demasiado intenso incluso para nosotros. Pero cuando nos levantamos para irnos, ella me miró de nuevo. Y esta vez, en lugar de una sonrisa, asintió. Un movimiento simple de cabeza que contenía respeto, gratitud y algo más que no podía nombrar. Caminamos juntos hasta la salida del parque, sin hablar, nuestros pasos crujiendo sobre la nieve fresca. Allí nos separamos, ella tomando un camino y yo otro, pero llevando conmigo la certeza de que algo había cambiado permanentemente. Los meses de invierno pasaron más rápido esta vez, tal vez porque ya no estaba solo en mi experiencia del parque, tal vez porque había aprendido a soltar mi necesidad de control y simplemente permitir que las cosas fueran como eran, o tal vez simplemente porque el tiempo siempre pasa más rápido cuando prestamos atención. Hubo días en los que ninguno de los dos pudo ir al parque. Tormentas demasiado severas, compromisos ineludibles, días en que simplemente el cuerpo pedía quedarse en casa. Pero siempre regresábamos. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso de mantener vivo este ritual. Esta pequeña resistencia contra el mundo que constantemente nos exigía movernos más rápido, producir más, ser más eficientes. El señor Chen seguía practicando su tai chi, imperturbable ante el clima. La mujer de las palomas había dejado de aparecer después de Navidad y me preocupé por ella. ¿Estaría enferma? ¿Simplemente había decidido que era demasiado mayor para seguir viniendo en el frío? No tenía forma de saberlo, y esa incertidumbre me recordó la fragilidad de todas estas conexiones que construimos sin siquiera darnos cuenta. Pero entonces, en los primeros días de marzo, cuando los brotes comenzaban a aparecer nuevamente, la vi. Caminaba más lento que antes, con un bastón que no tenía el año anterior, pero estaba allí, con su bolsa de migas, alimentando a sus palomas con la misma dedicación de siempre. Sentí un alivio desproporcionado, como si su presencia validara de alguna forma todo el ecosistema del parque. La primavera trajo cambios, el parque se transformó nuevamente, como lo había hecho el año anterior, pero ahora podía apreciar los detalles con una sensibilidad diferente. Notaba no solo los cambios obvios como las flores y las hojas nuevas, sino también los cambios sutiles en cómo la gente usaba el espacio, cómo las familias volvían a hacer picnics en las áreas de césped, cómo los corredores aumentaban en número, cómo aparecían artistas callejeros probando sus actuaciones antes del verano. La mujer del suéter amarillo comenzó a variar su vestuario con los colores de la primavera. Un día apareció con una blusa verde brillante, otro día con un vestido floreado que se movía con la brisa. Y sus libros también cambiaron. Pasó de novelas gruesas a libros más delgados, poesía tal vez, o ensayos cortos, cosas que podía leer rápidamente entre sorbo y sorbo de café. Una tarde de abril, mientras estábamos sentados juntos en el banco, sucedió algo inesperado. Un niño pequeño, no más de 4 o 5 años, se acercó corriendo hacia nosotros. Tropezó y cayó justo frente al banco, raspándose las rodillas. Comenzó a llorar, ese llanto agudo y desconsolado de los niños pequeños. Ambos reaccionamos simultáneamente. Ella dejó su libro a un lado y yo me incliné hacia adelante. El niño nos miró con ojos llorosos, inseguro de si debía confiar en nosotros. Detrás de él, su madre venía corriendo, con expresión de pánico. La mujer sacó un pañuelo limpio de su bolso y lo ofreció al niño. Yo me quedé donde estaba,
consciente de que un hombre desconocido acercándose a un niño llorando podía malinterpretarse fácilmente. Pero ella, con una suavidad natural, limpió las lágrimas del niño y le mostró que sus rodillas raspadas no estaban tan mal. La madre llegó, agradeció profusamente, tomó a su hijo y se fue. Todo el intercambio duró menos de 2 minutos, pero cuando nos miramos, la mujer y yo, algo había cambiado. Habíamos compartido un momento de acción conjunta, de respuesta natural a una necesidad. No había sido planeado ni acordado. Simplemente había sucedido. Y por primera vez en todos estos meses, ella habló. Su voz era suave pero clara, con un acento que no pude identificar. Solo dijo una cosa, mirándome directamente a los ojos. Gracias. No estaba seguro por qué me agradecía. Por estar allí, supongo. Por ser parte de ese momento. Por compartir el impulso de ayudar. O tal vez por algo más grande. Por todos estos meses de presencia silenciosa compartida. Quise responder, decir algo significativo que encapsulara todo lo que había aprendido desde que ella apareció en mi banco aquella tarde de otoño. Pero todo lo que pude hacer fue asentir y sonreír torpemente. Ella sonrió también, y luego retomó su libro como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero algo había pasado. Habíamos cruzado un umbral invisible. Ya no éramos solo 2 extraños que compartían un banco. Éramos 2 personas que se habían reconocido mutuamente. Los días siguientes fueron extraños. Me descubrí anticipando el momento de verla. No solo por el ritual del parque, sino por la posibilidad de algún otro intercambio. Me preguntaba si hablaríamos de nuevo, si compartiríamos más que solo el espacio. Pero volvimos a nuestro silencio compartido y gradualmente comprendí que ese momento de hablar había sido suficiente. No necesitábamos construir una amistad convencional con conversaciones e intercambio de detalles personales. Lo que teníamos era diferente, más puro tal vez. Era una conexión basada en presencia, en respeto mutuo, en el entendimiento compartido de que ambos necesitábamos este lugar y este tiempo. El verano llegó con su calor sofocante. Hubo días en que el banco estaba demasiado caliente para sentarse sin una toalla o periódico como protección. Hubo tardes en que el parque estaba tan lleno que apenas podíamos escuchar nuestros propios pensamientos sobre el ruido de niños jugando y grupos de amigos celebrando. Pero seguimos yendo. A veces llegábamos y el banco estaba ocupado por una familia o un grupo de turistas, y teníamos que elegir otros bancos o esperar. Y estaba bien. Había aprendido a ser flexible, a adaptar mi expectativa a la realidad del momento. En julio, durante una ola de calor particularmente intensa, la mujer no apareció durante casi 2 semanas. Me preocupé, aunque sabía que no tenía derecho a preocuparme. No sabía nada sobre su vida, sus circunstancias. Tal vez estaba de vacaciones, tal vez había enfermado, tal vez simplemente había decidido que era demasiado calor para seguir con este ritual extraño. Pero extrañaba su presencia. El banco se sentía vacío sin ella, incluso cuando yo estaba sentado allí. Me di cuenta de lo mucho que su compañía silenciosa había llegado a significar para mí. No era solo sobre el banco o el parque, era sobre la conexión humana, incluso en su forma más mínima. Era sobre saber que alguien más en este mundo enorme e impersonal compartía, aunque fuera un pequeño pedazo de mi experiencia. Cuando finalmente regresó, lucía bronceada y relajada. Se había cortado el cabello más corto. Traía un libro nuevo, de tapa dura esta vez. Cuando me vio esperando en el banco, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que me hizo sentir una calidez que no tenía nada que ver con el clima.
Se sentó y, sin decir nada, sacó algo de su bolso. Era una postal. La giró para mostrarme la imagen. Una playa al atardecer, olas suaves rompiendo en arena dorada. Luego la volteó y señaló algo escrito a mano en la parte posterior. No pude leer las palabras desde donde estaba, pero el gesto era claro. Había pensado en mí mientras estaba lejos. Había querido compartir algo de su experiencia. Saqué mi teléfono y, sintiendo que era importante corresponder de alguna manera, le mostré una foto que había tomado del parque una mañana temprano, cuando había llegado antes del trabajo para una reunión cercana. El parque estaba cubierto de niebla, los árboles emergiendo como fantasmas de un mar blanco. Era una imagen que había guardado porque capturaba algo esencial sobre este lugar, algo misterioso y eterno. Ella observó la foto durante largo tiempo, luego asintió con aprobación. Me devolvió el teléfono y volvimos a nuestro silencio, pero ahora era un silencio enriquecido por este pequeño intercambio, por el reconocimiento de que nuestra conexión, aunque silenciosa, era real y significativa. Agosto trajo tormentas de verano, tardes que comenzaban soleadas pero terminaban con aguaceros repentinos que dispersaban a todos del parque. En una de esas tardes, ella y yo quedamos atrapados bajo un árbol cercano, esperando que la lluvia amainara. Estábamos lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su presencia, escuchar su respiración, percibir el olor de su champú mezclado con el aroma a tierra mojada. La tormenta duró casi una hora. Vimos cómo el parque se vaciaba completamente, cómo los charcos se formaban en las áreas bajas, cómo los rayos iluminaban el cielo distante. Estábamos mojados, incómodos, pero ninguno sugirió irse. Era como si ambos supiéramos que este momento, por incómodo que fuera físicamente, era importante. Cuando finalmente la lluvia se detuvo, el parque estaba transformado. Los colores se veían más brillantes, lavados por el agua. El aire olía fresco y limpio. Y el banco, nuestro banco, estaba empapado e inutilizable. Nos miramos y simultáneamente nos reímos. Fue la primera vez que escuché su risa, un sonido cálido y genuino que me hizo querer escucharlo más. Pero tan rápido como empezó, se detuvo, y ambos pareció que nos dimos cuenta de que habíamos cruzado otro límite invisible. Caminamos juntos a la salida, dejando huellas húmedas en el camino. En la puerta del parque nos detuvimos, y por un momento pensé que finalmente tendríamos una conversación real, que intercambiaríamos nombres y números, que convertiríamos esta extraña conexión en algo más convencional. Pero ella simplemente dijo, «Hasta mañana», y se fue. Y yo me quedé allí, sonriendo como un idiota, porque esas dos palabras contenían una promesa, «Hasta mañana». No tal vez te vea o adiós, sino una afirmación de continuidad, un reconocimiento de que esto, fuera lo que fuera, continuaría. El otoño regresó, marcando 2 años desde aquella primera tarde en que me senté en el banco. 2 años de tardes en el parque, de observación silenciosa, de transformación gradual. Si alguien me hubiera preguntado al principio qué esperaba encontrar en este ritual, no habría podido responder. Pero ahora sabía. Había encontrado quietud en un mundo ruidoso. Había encontrado presencia en una época de distracción constante. Había encontrado conexión sin la necesidad de performance o explicación. Y lo más importante, había encontrado una forma de estar conmigo mismo sin miedo o juicio. La mujer había sido catalizador para tanto de esto. Su presencia inicial me había obligado a cuestionar mis asunciones sobre el control y la propiedad. Su presencia continua me había enseñado sobre el compartir y la adaptación.
y su compañía silenciosa me había mostrado que la intimidad no requiere palabras, que a veces las conexiones más profundas son las que no intentamos definir o explicar. Una tarde de octubre, mientras estábamos sentados juntos observando las hojas caer, me atreví a romper nuestro silencio habitual. No planeé qué decir, las palabras simplemente emergieron. Le pregunté cómo se llamaba. Hubo un largo momento en que no respondió y temí haber arruinado algo precioso al intentar nombrarlo. Pero entonces ella se volteó hacia mí y en sus ojos vi la misma pregunta que yo me había estado haciendo. ¿Necesitamos realmente saber? Finalmente habló. ¿Importa? Y comprendí que tenía razón. Los nombres son etiquetas que usamos para categorizar y recordar, pero nuestra conexión existía más allá de eso. Éramos simplemente dos personas que compartían un banco, un ritual, una forma de estar en el mundo. Añadir nombres no mejoraría eso. Si acaso, podría disminuirlo, convertirlo en algo más ordinario. Negué con la cabeza y sonreí. No, supongo que no. Ella devolvió la sonrisa, aliviada tal vez de que entendiéramos lo mismo, y volvimos a nuestro silencio cómodo. Los días se acortaron nuevamente. Las tardes en el parque se volvieron más frías, requiriendo capas adicionales de ropa, pero ni el frío ni la oscuridad temprana nos detuvo. Seguíamos viniendo, a veces juntos, a veces separados, pero siempre con esa certeza de que el otro también estaba comprometido con este ritual extraño y hermoso. Empecé a notar otros cambios en mí mismo. En el trabajo era más paciente, menos reactivo a crisis menores. Con amigos era más presente, menos distraído por mi teléfono o pensamientos sobre lo que tenía que hacer después. En mi departamento me sentía más cómodo con la soledad, habiendo aprendido que estar solo no es lo mismo que estar aislado. El parque me había enseñado a observar sin juzgar, a estar sin necesitar cambiar nada, a aceptar el flujo natural de las cosas. Y esas lecciones se habían filtrado en todas las áreas de mi vida sin que me diera cuenta. Pensé en escribir sobre esto, en intentar capturar en palabras lo que significaba este ritual. Pero cada vez que lo intentaba, las palabras se sentían inadecuadas. ¿Cómo explicar que sentarse en un banco durante 1 hora al día había cambiado fundamentalmente mi forma de ver el mundo? ¿Cómo describir la paz que viene de no tener que estar constantemente haciendo, produciendo, avanzando? Vivimos en un mundo que valora la acción por encima de la contemplación, el movimiento por encima de la quietud. Se nos enseña desde pequeños que tenemos que ser productivos, que cada momento debe tener un propósito mensurable. Pero el banco me había enseñado el valor de los momentos sin propósito obvio, de los espacios en blanco entre las tareas y obligaciones. El invierno llegó con su frialdad familiar. Este sería mi tercer invierno en el banco, y me sorprendió darme cuenta de cuánto había cambiado desde aquel primer invierno cuando me cuestionaba si debía seguir viniendo. Ahora no había duda. El parque era parte de mí, tan esencial como respirar. En una tarde particularmente fría de diciembre, ella llegó con 2 termos de chocolate caliente. Me ofreció uno, sin decir nada, solo con esa sonrisa pequeña que había llegado a reconocer como su forma de compartir alegría. Tomamos nuestro chocolate en silencio, dejando que el calor nos penetrara desde adentro, observando cómo el vapor se elevaba en el aire frío formando patrones efímeros. Ese fue uno de los mejores momentos de mi vida. No pasó nada extraordinario, no hubo revelaciones profundas ni eventos dramáticos. Solo 2 personas compartiendo bebidas calientes en un banco frío, encontrando consuelo en la presencia del otro.
Pero había una perfección en esa simplicidad, una belleza en lo ordinario que me llenó de una gratitud abrumadora. Me di cuenta de que esto era lo que había estado buscando sin saberlo. No respuestas grandes o cambios dramáticos, solo momentos de conexión genuina, de presencia real, de paz auténtica. Y lo había encontrado en el lugar más improbable, un banco público en un parque de ciudad. Los meses finales del invierno fueron duros. Hubo días en que el frío era tan intenso que apenas podíamos quedarnos más de 10 minutos. Hubo tormentas de nieve que hicieron el parque intransitable. Hubo momentos en que cualquier persona razonable habría abandonado este ritual absurdo. Pero seguimos volviendo, porque ya no se trataba del banco o del parque, se trataba del compromiso, se trataba de decidir conscientemente mantener este espacio sagrado en nuestras vidas, a pesar de todas las razones prácticas para no hacerlo. Era un acto de resistencia contra un mundo que constantemente nos empujaba hacia la conveniencia y la eficiencia. Y luego, casi sin que me diera cuenta, llegó la primavera nuevamente. Los primeros brotes aparecieron en las ramas desnudas. Los pájaros regresaron con sus cantos. El aire perdió su mordida helada y se volvió suave y prometedor. Había algo diferente en esta primavera, una sensación de cierre, de ciclos completándose. No sabía exactamente qué significaba, pero podía sentirlo en el aire, en la forma en que la luz caía sobre el banco, en la expresión contemplativa de mi compañera silenciosa. Una tarde de abril, ella llegó con una expresión que no había visto antes, no exactamente triste, pero sí seria, pensativa. Se sentó junto a mí y permaneció en silencio más tiempo que lo habitual. Luego, lentamente, sacó un sobre de su bolso y lo colocó entre nosotros en el banco. Mi corazón se aceleró. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que esto era una despedida. El sobre contenía palabras que ella no podía o no quería decir en voz alta. Una explicación, tal vez, o simplemente un adiós. No lo abrí de inmediato. En lugar de eso, nos sentamos juntos mientras el sol se ponía, observando el parque por última vez como lo habíamos hecho tantas veces. Vi todo con una intensidad aguda, tratando de grabar cada detalle en mi memoria. El árbol grande a nuestra izquierda, la fuente con sus peces koi, el camino de grava que serpenteaba entre el césped, la mujer de las palomas en su lugar habitual, el corredor pasando a su hora exacta. Cuando oscureció completamente, ella se levantó. Me miró una última vez y en sus ojos vi gratitud, respeto y algo que podría haber sido amor, en su forma más pura. Amor sin posesión, sin expectativas, solo el aprecio profundo por otro ser humano. Se fue sin mirar atrás, y yo me quedé sentado, sosteniendo el sobre sin abrir, sintiendo el peso de todo lo que había significado estos 2 años. Finalmente, cuando el parque estaba completamente vacío y oscuro, abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con unas pocas líneas escritas a mano en una caligrafía elegante. No decía su nombre, no explicaba por qué se iba o a dónde. Solo decía, gracias por compartir el silencio, gracias por estar presente, gracias por enseñarme que no estoy sola en mi necesidad de quietud. El banco es tuyo ahora, pero espero que sigas compartiéndolo con otros que lo necesiten. La vida está hecha de estos pequeños encuentros que nos transforman sin que lo notemos. Nos cambiamos mutuamente solo por estar presentes. Eso es suficiente. Eso es todo. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo.
Me quedé sentado en el banco hasta que el guardia del parque vino a decirme que estaban cerrando. Caminé a casa en una especie de trance, procesando esta despedida que de alguna forma había sabido que vendría, pero para la cual no estaba preparado. Los días siguientes fueron difíciles. Seguí yendo al parque, pero el banco se sentía vacío sin su presencia. Me di cuenta de cuánto me había acostumbrado a su compañía silenciosa, a saber que no estaba solo en este ritual. Su ausencia me obligó a enfrentar nuevamente la naturaleza transitoria de todas las cosas, incluso las que parecen permanentes. Pero gradualmente comencé a ver su partida no como una pérdida, sino como un regalo final. Me había dejado con una lección importante: nada dura para siempre, y la impermanencia no disminuye el valor de lo que experimentamos. De hecho, es precisamente porque las cosas son temporales que debemos apreciarlas mientras las tenemos. El banco siguió siendo mi refugio, pero ahora lo veía con ojos diferentes. Ya no era solo mi lugar, sino un espacio que había sido temporalmente compartido con alguien especial. Y en el futuro podría ser compartido con otros. La nota tenía razón. El banco no me pertenecía. Era simplemente un testigo de los momentos que elegíamos pasar allí. Empecé a notar a otros visitantes regulares del parque con más atención. El señor Chen con su tai chi, la mujer de las palomas, ahora caminando aún más lento, el corredor con su ritmo inquebrantable, y otros nuevos, una chica joven que venía a dibujar, un anciano que alimentaba ardillas, una pareja de mediana edad que caminaba tomada de la mano cada atardecer. Todos ellos tenían sus propias historias, sus propias razones para estar allí. Y tal vez alguno de ellos también encontraría en el parque lo que yo había encontrado: un espacio para respirar, para pensar, para simplemente ser. El verano llegó con su calor y su abundancia de vida. El parque se llenó de familias y parejas y grupos de amigos, y yo seguía allí, en mi banco, observando el flujo constante de la vida a mi alrededor. Una tarde, noté a una mujer joven de pie cerca del banco, mirándolo con una expresión indecisa. Parecía querer sentarse, pero vacilaba, tal vez porque yo estaba allí. Reconocí esa mirada. Era la misma que yo debía haber tenido aquella primera tarde hace ya tantos años. Me moví hacia un lado del banco y le sonreí, haciéndole un gesto para que se uniera. Ella pareció sorprendida pero aliviada, y se sentó dejando un espacio respetuoso entre nosotros. Sacó un libro de su mochila y comenzó a leer. No hablamos, no intercambiamos nombres, simplemente compartimos el banco, el atardecer, el momento. Y sentí que el círculo se completaba de alguna manera. Yo había recibido el regalo de la presencia silenciosa de alguien más, y ahora estaba pasando ese regalo adelante. Tal vez ella también necesitaba este lugar. Tal vez también estaba buscando quietud en un mundo ruidoso. Tal vez también descubriría, como yo lo había hecho, que a veces las transformaciones más profundas vienen de los gestos más simples: sentarse, observar, estar presente. Ahora, cuando vengo al parque cada tarde, ya no busco soledad absoluta. De hecho, casi espero que alguien comparta el banco conmigo, porque he aprendido que la soledad verdadera no se trata de estar físicamente solo, sino de tener un espacio interior tranquilo al que puedes retirarte sin importar quién esté a tu alrededor. El banco se ha convertido en algo más que un simple lugar de reflexión. Es un recordatorio constante de que la vida está hecha de encuentros inesperados que nos transforman de formas que no podemos predecir. Es un testigo silencioso de mi evolución, de cómo pasé de ser alguien que necesitaba control absoluto sobre su pequeño refugio a alguien que entiende el valor del compartir. Pienso a menudo en la mujer del suéter amarillo.
Me pregunto dónde está ahora, si encontró otro banco en otra ciudad, si sigue buscando esos momentos de quietud. Espero que sí. Espero que haya llevado consigo la misma paz que me dejó a mí. Las estaciones continúan su ciclo eterno. El otoño regresa con sus hojas doradas, el invierno con su silencio blanco, la primavera con sus promesas verdes, el verano con su abundancia cálida. Y en cada estación, el banco está allí, constante y paciente, esperando a quien lo necesite. He notado que mi relación con el tiempo ha cambiado. Antes vivía constantemente en el futuro, planeando, preocupándome, anticipando, o en el pasado, lamentando, analizando, reviviendo. Pero el banco me enseñó a existir en el presente, a notar cómo la luz cambia minuto a minuto, a escuchar realmente los sonidos a mi alrededor, en lugar de dejarlos convertirse en ruido de fondo, a sentir el aire en mi piel, el peso de mi cuerpo en la madera, la sensación de estar vivo en este momento exacto. Esta práctica de presencia se ha filtrado en el resto de mi vida. En el trabajo, puedo concentrarme mejor en la tarea que tengo frente a mí, en lugar de dividir mi atención entre 12 cosas diferentes. En conversaciones, realmente escucho lo que la otra persona dice, en lugar de planear mi próxima respuesta. En momentos de estrés, puedo detenerme y respirar, recordando que todo es temporal, que los problemas que parecen urgentes hoy serán olvidados mañana. No es que mi vida se haya vuelto perfecta. Sigo teniendo días difíciles, momentos de duda, períodos de ansiedad. Pero ahora tengo herramientas para navegar esos momentos. Tengo un refugio interior al que puedo recurrir, construido lentamente a través de cientos de tardes de observación silenciosa. Y he comenzado a ver conexiones en todas partes que antes no notaba. Cómo el anciano que alimenta ardillas tiene su propio ritual, tan importante como el mío. Cómo la chica que viene a dibujar está capturando el mismo parque que yo observo, pero a través de un medio diferente. Cómo todos estamos buscando lo mismo fundamentalmente, un sentido de pertenencia, de propósito, de conexión con algo más grande que nosotros mismos. El banco me enseñó que no tienes que ir lejos para encontrar significado. No necesitas viajes exóticos o experiencias extraordinarias. A veces, el significado más profundo está en la repetición, en el compromiso con un lugar y un momento, en la disposición de aparecer día tras día, incluso cuando no sientes ganas. Hay magia en lo mundano si sabes dónde buscar, en la forma en que la misma escena se ve diferente cada día dependiendo de la luz, en el patrón de las hojas cayendo que nunca es exactamente igual, en los rostros de extraños que pasan, cada uno llevando su propia historia compleja que nunca conoceré, pero que puedo honrar simplemente reconociendo su existencia. A veces, cuando estoy sentado en el banco, cierro los ojos e intento imaginar todas las personas que se han sentado en este mismo lugar a lo largo de los años. Las parejas que se han besado aquí, los solitarios que han llorado aquí, los pensadores que han resuelto problemas aquí, los soñadores que han imaginado futuros aquí. Este banco ha sido testigo de incontables momentos humanos, algunos mundanos, otros profundos, todos igualmente válidos. Y ahora yo soy parte de esa historia. Mi presencia se ha sumado a las capas de experiencia humana que este lugar ha acumulado. No hay placa que lo marque, no hay registro oficial, pero está allí de todas formas. He dejado mi huella en este lugar tanto como el lugar ha dejado su huella en mí. He aprendido también sobre la naturaleza de la soledad versus el aislamiento. Durante mucho tiempo confundí los dos,
pensando que necesitaba estar completamente solo para encontrar paz. Pero el banco me mostró que puedes estar en medio de gente y aún tener soledad si has cultivado esa quietud interior. Y al revés, puedes estar físicamente solo, pero sentirte profundamente conectado con el mundo a tu alrededor. La conexión que tuve con la mujer del suéter amarillo fue prueba de eso. Nunca tuvimos una conversación real. No sabía su nombre, su historia, sus sueños o miedos, pero estuvimos conectados de una manera que trasciende esos detalles superficiales. Compartimos algo más fundamental, el reconocimiento mutuo de nuestra humanidad compartida, de nuestra necesidad compartida de momentos de quietud y reflexión. Y esa lección ha cambiado cómo me relaciono con todos en mi vida. Ya no necesito conocer cada detalle sobre alguien para valorar nuestra conexión. Puedo tener intercambios breves con el barista que hace mi café cada mañana, con el guardia de seguridad en mi edificio, con el vendedor de periódicos en la esquina. Y cada uno de esos momentos puede tener significado si estoy presente para ellos. El banco me enseñó a ver la dignidad en cada persona, porque todos estamos navegando esta vida compleja lo mejor que podemos. Todos tenemos nuestros rituales y refugios. Todos necesitamos momentos de respiro. Todos estamos buscando algo, aunque no siempre sepamos qué. También aprendí sobre la importancia de los límites saludables. Durante mucho tiempo pensé que ser una buena persona significaba estar disponible para todos todo el tiempo, decir sí a cada solicitud, nunca priorizar mis propias necesidades. Pero el banco me mostró que proteger tu tiempo, crear espacios sagrados para ti mismo, no es egoísmo, sino necesidad básica. No puedo dar a otros lo que no tengo. Y si estoy constantemente agotado, constantemente corriendo, constantemente reaccionando en lugar de responder, no tengo nada valioso que ofrecer. Pero cuando me tomo el tiempo para recargar, para reflexionar, para simplemente ser, vuelvo a mi vida con más paciencia, más compasión, más presencia. Mis amigos han notado el cambio, aunque la mayoría no entiende exactamente qué lo causó. Algunos piensan que empecé meditación formal o terapia, otros asumen que conocí a alguien especial. Y en cierto sentido, ambas cosas son ciertas, solo que no de la manera que imaginan. Mi meditación es sentarme en un banco y observar. Mi terapia es el silencio compartido con extraños. La persona especial que conocí fue, en muchos sentidos, yo mismo. Porque eso es lo que el banco finalmente me dio, la oportunidad de conocerme realmente. No la versión de mí que presento al mundo, no el rol que desempeño en el trabajo o con amigos o familia, sino el yo esencial debajo de todo eso. El yo que existe cuando todas las distracciones se eliminan, el yo que emerge en el silencio. Y ese yo resultó ser diferente de lo que esperaba, más fuerte en algunas formas, más vulnerable en otras, capaz de más paz de lo que creía posible, pero también de más soledad. No perfectamente resuelto, ni completamente sanado, pero real, honesto, presente. El parque ahora se siente como una extensión de mí. Conozco sus ritmos como conozco mi propia respiración. Sé cuándo las primeras hojas cambiarán de color, basándome en cambios sutiles en la luz. Sé cuándo llegará la primera nevada por la forma en que las aves se comportan. Sé cuándo la primavera realmente ha llegado, no por el calendario, sino por el olor en el aire. Y el banco, ese simple artefacto de madera y metal, se ha convertido en algo casi sagrado para mí. No en un sentido religioso, pero sí en el sentido de que representa algo más grande que su forma física. Representa compromiso, consistencia, presencia.
Representa la decisión diaria de aparecer, de hacer espacio para la reflexión, de priorizar la quietud en un mundo que constantemente nos grita que nos movamos más rápido. He pensado en lo que pasará con mi ritual del banco eventualmente. La vida cambia. Tal vez me mude a otra ciudad. Tal vez mis circunstancias cambien de forma que ya no pueda venir cada tarde. Tal vez simplemente llegará un día en que sienta que este capítulo ha terminado, que es hora de encontrar nuevas formas de cultivar presencia y reflexión. Y cuando ese día llegue, confío en que estaré listo, porque lo que el banco me ha dado no está atado a este lugar físico específico, está dentro de mí ahora. He internalizado las lecciones. He construido la capacidad de encontrar quietud donde quiera que esté. Pero por ahora sigo viniendo. Cada tarde, cuando el sol comienza a descender, mis pies me llevan aquí casi por sí solos. Y cada tarde, sin importar quién más esté allí, encuentro lo que necesito. A veces es claridad sobre un problema. A veces es consuelo en un día difícil. A veces es simplemente un recordatorio de que el mundo es más grande que mis preocupaciones inmediatas. Y a veces, como hoy, es una sensación de gratitud abrumadora por este lugar, imperfecto y perfecto a la vez. Por este banco gastado que ha soportado tantas estaciones. Por este parque que continúa siendo refugio para tantas personas diferentes. Por la ciudad que, a pesar de todo su caos y ruido, tiene espacios como este donde puedes simplemente respirar. Observo el atardecer pintando el cielo de tonos imposibles. Escucho el murmullo distante del tráfico mezclado con el canto de los pájaros. Siento la madera del banco debajo de mí, tibia por el sol de la tarde. Y pienso en todas las tardes que han pasado, en todos los atardeceres que he observado desde este lugar exacto. Cada uno diferente, cada uno igual, cada uno un pequeño milagro que es fácil de pasar por alto si no estás prestando atención. Pero yo estoy prestando atención ahora. He aprendido a prestar atención, y esa habilidad, más que cualquier otra cosa, es el regalo que este banco me ha dado. La vida seguirá siendo complicada. Habrá días difíciles y pérdidas dolorosas y momentos de confusión. Pero ahora sé que puedo navegar todo eso. Tengo un ancla, tengo un refugio. Tengo la capacidad de encontrar momentos de paz incluso en medio del caos. Y más importante, he aprendido que esos momentos de paz no son un lujo o una indulgencia. Son esenciales. Son lo que nos mantiene humanos en un mundo que constantemente intenta reducirnos a funciones y productividad. El banco me enseñó a ser, no solo a ser, a observar, no solo a actuar, a aceptar, no solo a cambiar. Y esas lecciones han sido más valiosas que cualquier cosa que podría haber aprendido en un libro o curso o terapia formal. A veces las cosas más simples son las más profundas. A veces los gestos más pequeños tienen el mayor impacto. Y a veces lo que necesitas no está lejos en alguna aventura exótica, sino aquí, en lo ordinario, esperando que te detengas lo suficiente para notarlo. El sol está casi completamente abajo ahora. Las sombras se han fundido en una oscuridad uniforme. El parque se vacía lentamente a medida que la gente se retira a sus hogares. Pronto el guardia vendrá a cerrar las puertas. Pero por ahora me quedo un momento más, absorbiendo todo, grabándolo en mi memoria. Porque, aunque vendré mañana, aunque este ritual continúa, cada momento es único. Cada atardecer pasa solo una vez. Y he aprendido a honrar eso, a no dar por sentado ninguna de estas tardes tranquilas. Me levanto finalmente,
sintiendo la rigidez en mis piernas por haber estado sentado tanto tiempo. Miro el banco una última vez, como hago cada noche, y silenciosamente le agradezco a este objeto inanimado que ha sido testigo de tanta transformación. Luego camino hacia la salida, mis pasos crujiendo en la grava. Paso junto a otros visitantes tardíos que están terminando sus propios rituales, junto al señor Chen que está enrollando su tapete de tai chi, junto a la mujer de las palomas que se mueve lentamente hacia la puerta con su bolsa vacía. Todos nosotros, habitantes regulares de este espacio compartido. Todos nosotros buscando algo. Todos nosotros encontrándolo en nuestra propia forma única. Y mientras camino a casa, llevo conmigo la paz de esta tarde. La llevo en mi respiración más lenta, en mis hombros más relajados, en mi mente más clara. La llevo como un regalo que me doy a mí mismo cada día. Mañana volveré, y al día siguiente, y al día siguiente a ese, porque esto no es solo una rutina, es una práctica, es una forma de vida. Es mi manera de decir que mi interior importa tanto como mi exterior, que la reflexión es tan valiosa como la acción, que estar presente es un acto revolucionario en un mundo que constantemente nos empuja hacia el pasado o el futuro. El banco del parque me dio más de lo que jamás esperé encontrar. No me dio respuestas, porque las preguntas importantes rara vez tienen respuestas simples, pero me dio algo mejor. Me dio la capacidad de sentarme con las preguntas sin necesitar resolverlas inmediatamente. Me dio paciencia conmigo mismo. Me dio compasión por mi propia humanidad imperfecta. Y me dio la comprensión de que los encuentros más significativos a menudo son los más sutiles. Que el destino no siempre se anuncia con fanfarria, sino que a veces simplemente se sienta a tu lado en un banco y lee un libro. Que la transformación no requiere drama, sino solo la voluntad de aparecer una y otra vez en el mismo lugar, hasta que finalmente ves algo que siempre estuvo allí, pero que no podías notar antes. Eso es lo que encontré en el banco del parque. No un escape de la vida, sino una forma más profunda de vivirla. No una evasión de la realidad, sino una manera más real de experimentarla. Y por eso, cada tarde, regreso. No porque tenga que hacerlo, sino porque elijo hacerlo. Porque en un mundo donde tantas cosas están fuera de nuestro control, este pequeño ritual es mío. Este compromiso con la presencia, con la reflexión, con la quietud, es algo que nadie puede quitarme. El banco del parque me está esperando mañana, y yo estaré allí. Y en esa certeza simple hay una paz que no cambiaría por nada. Gracias por acompañarme en estas tardes, por quedarte un rato en este banco conmigo. Si esta historia te tocó de alguna forma, si reconociste algo de tu propia búsqueda en estas palabras, me encantaría saberlo. Déjame un me gusta, suscríbete para más historias como esta y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tal vez tú también tienes un lugar al que siempre vuelves, un banco propio donde el mundo se detiene por un momento y puede simplemente ser. Me gustaría escuchar sobre él.